Hermanos, buenas tardes. Es una bendición estar nuevamente juntos para tener esta transmisión de meditación en la palabra y también de oración. Así es que les invito para que participemos en esta hora y les pido que busquen allí en la Biblia, en Efesios, capítulo 6. Vamos a leer a partir del verso número 11. Estamos dándole cierta secuencia y continuidad al tema general que hemos estado viendo, que es la santidad. ¿Qué es la santidad? Dice la palabra de Dios allí en Efesios 6, a partir del verso número 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, te pedimos que nos bendigas, ya que nos disponemos, Señor, a meditar en tu santa palabra, sacar las enseñanzas que tienes para nosotros. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén, Padre Celestial. Amén, Señor. Vamos a continuar con el tema general. Ahora vamos a estar enfocados en la epístola a los Efesios. Sin embargo, creo que lo que vamos a ver pues nos va a ayudar bastante para nuestro crecimiento espiritual. En más de una ocasión he dicho y he repetido que la vida cristiana es una guerra. Contrario a lo que muchos predicadores y muchos cristianos piensan, que una vez que vienes a Jesucristo, tus problemas se van a acabar, tus conflictos se van a terminar, aquello que te llega a causar cierto sufrimiento, ya no va a haber más ese tipo de experiencias. Yo considero que la vida cristiana es de un constante batallar, de un constante estar enfrentando retos, adversidades, y que tenemos que salir adelante. Y tal es así que cuando leemos la Sagrada Escritura nos vamos a dar cuenta que todos aquellos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que han puesto su fe en el Dios único, vivo y verdadero, han tenido que enfrentar situaciones difíciles, incluso mortales. Pensemos en Abel, que murió a manos de su hermano mayor. Y así podríamos ir recorriendo las páginas de la Escritura, y estoy seguro que conforme has leído la Biblia te has dado cuenta de que la vida cristiana es una verdadera guerra. Y precisamente en este pasaje el apóstol San Pablo nos está hablando de una armadura, y nos está hablando de una armadura que el creyente debe ponerse. Así es que si la Biblia nos está hablando de una armadura, quiere decir que estamos metidos en una verdadera guerra. Y igual he dicho en otras ocasiones que esta guerra es una guerra mortal, es una guerra a morir, no hay de otra, es una guerra a morir. Así es que, claro, pues tenemos que estar listos y tenemos que estar preparados. Y yo creo que esta armadura de la que nos habla el apóstol San Pablo, que más adelante la vamos a ir considerando parte por parte, considero que esta armadura, porque dice la Biblia que debemos de vestirnos de toda la armadura de Dios. Esta armadura no es otra cosa más que la santidad con la cual Dios quiere vestirnos. Es eso. Digo, uno puede decir, sí, pero ¿qué tiene que ver la santidad con una guerra, con una armadura? Todo, tiene que ver todo. Una está íntimamente relacionada con la otra. Por no decir que desde mi punto de vista estamos hablando de lo mismo. Cuando hablamos de la armadura de Dios, cuando hablamos de la santidad, estamos hablando exactamente de lo mismo. Así es que vamos a comenzar. Y fíjense cómo dice allí en el verso número 11, el apóstol San Pablo se dirige a los Efesios y les dice: Efesios. Pero creo que el mensaje se debe extender. Creyentes, hijos de Dios,
vestíos de toda la armadura de Dios. Vestíos. La santidad tiene que ver con eso. La santidad tiene que ver con una nueva vestimenta, con un nuevo vestido, con un nuevo atuendo. Por cierto, cuando leemos el Apocalipsis se nos hablan de vestiduras blancas. De vestiduras blancas, que no es otra cosa más que la santidad. La santidad que el Espíritu Santo cada día está obrando en la vida del creyente. Cada día está obrando en tu vida como hijo de Dios. Así es que entonces la palabra santa aquí nos dice que debemos de vestirnos de toda la armadura de Dios. Pero fíjense que aquí hay un detalle que quiero resaltar, que antes de que se dé este acto del vestirme de la armadura de Dios, de toda la armadura de Dios, o sea, de la santidad, está el punto, hermanos, que tenemos que desvestirnos. Debemos quitarnos nuestro atuendo, el atuendo propio, el atuendo personal, el atuendo humano. Y ese atuendo humano, hermanos, no es otra cosa más que nuestra naturaleza pecaminosa. Me recuerda a Adán y Eva cuando oyeron la voz de Dios en el huerto del Edén y entonces corrieron de la presencia del Señor, huyeron, se escondieron de la presencia de Dios. Estaban avergonzados, estaban temerosos ante la presencia de Dios, así es que huyeron. Y no teniendo más a dónde huir, dice que entonces se cosieron delantales de hojas de higuera. Quisieron cubrir su vergüenza, quisieron cubrir su falta, quisieron cubrir su pecado con estas hojas que se habían confeccionado. Pero dice la palabra que una vez que el Señor los encuentra, voy a omitir todo el diálogo, una vez que el Señor los encuentra, entonces los desviste, les quita ese atuendo de hojas de higuera, y entonces dice la palabra que Dios los viste con pieles de animales. Lo he dicho en otras ocasiones, considero que estas pieles de animales pues son pieles de ovejas. O sea, que el Señor nuestro Dios tuvo la necesidad de sacrificar una o dos ovejas para poder confeccionarles vestidos a Adán y a Eva. Y creo que fueron ovejas porque entonces ya se estaba prefigurando el sacrificio de Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Así es que, repito, Adán y Eva tuvieron que desvestirse de esa vestimenta que se habían confeccionado con sus propias manos, de esa vestimenta que no representaba sino su naturaleza pecaminosa. Y la palabra de Dios en más de un lugar nos está exhortando a que debemos de desvestirnos, a que debemos quitarnos cierto atuendo. Ahí mismo en Efesios capítulo 4, verso 22, dice de la siguiente manera, si tienen ustedes allí su Biblia, pues pueden acompañarme, por favor. Efesios capítulo 4, verso 22 dice de la siguiente manera: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. El apóstol San Pablo, antes de llegar al capítulo 6, donde se nos dice que debemos de vestirnos de toda la armadura de Dios, aquí nos dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, dije 22, sí, despojaos del viejo hombre, despójate del atuendo del viejo hombre. Igual me recuerda a aquel episodio de nuestro Señor Jesucristo con Bartimeo el ciego. Ya sabemos, igual quiero omitir los detalles, pero dice la Escritura que cuando Jesús llama a Bartimeo a su presencia, entonces dice la Escritura que Bartimeo se levanta, se despoja de su capa, la arroja su capa. ¿Y qué simboliza esa capa? Esa capa simbolizaba su propia vida, porque esa capa era una especie de licencia para poder pedir limosna, para vivir de la caridad pública. Si Bartimeo no tenía esa capa, no podía pedir limosna. Sin embargo, una vez que Jesús lo llama, se despoja de aquella capa. Por cierto, seguramente una capa roída, vieja, no sé, quizás hasta maloliente, sucia,
tremendamente sucia. Y entonces Bartimeo se despoja de esa capa. Se despoja de esa capa para ir a la presencia de Jesús. Y aquí el apóstol San Pablo entonces nos exhorta, y así lo mismo nos dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, en cuanto a esa pasada manera de vivir pecaminosa, despójate de esa vestimenta. Si te vas a poner la armadura de Dios, o sea, si te vas a armar de santidad, antes te tienes que despojar. Vamos allá, por favor, les pido que busquen en sus Biblias, en Colosenses 3:12. Colosenses capítulo 3, verso 12. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y llamados de entrañable misericordia y benignidad y humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y continúa la palabra santa, pero el punto, lo que quiero resaltar aquí, entonces es la acción de desvestirse, de despojarse de esa naturaleza pecaminosa antes de vestirte con esa armadura, con esa vestimenta de la santidad. Esto creo que es muy importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Así es que ahora, una vez que ya nos hemos desvestido, por decirlo de esta forma, una vez que nos hemos despojado de la naturaleza pecaminosa, entonces el apóstol San Pablo, allí en Efesios capítulo 6, en el verso número 11, el apóstol San Pablo entonces ahora nos dice, vestíos. Allí está la obra de santidad. Allí está esa perfecta obra de santidad que hemos dicho en semanas pasadas. El Espíritu Santo es quien produce esa santidad en la persona de ese creyente arrepentido. Es el Espíritu Santo la fuente de la verdadera santidad. Y allí está. O sea, lo único que tienes que hacer es tomar la armadura, es tomar la vestimenta y vestírtela, ponértela. Dice nuevamente, ¿no? El verso 11, vestíos de toda la armadura de Dios, vístanse de toda la armadura de Dios. Ahora, aquí también encontramos varias enseñanzas que no las voy a mencionar todas, pero quiero quedarme solamente con el asunto de que debemos vestirnos de la armadura de Dios. Termino. Me llama la atención porque el Señor en este pasaje no nos dice, vístanse del atuendo de la santidad, vístanse de la ropa de gala de la santidad. La palabra santa es clara y dice, vestíos de toda la armadura de Dios, toda. Ahora, no solamente se trata de que te pongas una parte de la armadura, tienes que ponerte toda la armadura de Dios, toda la armadura de Dios. Y claro, la imagen viene del soldado romano. Y la armadura, cuando hablamos de un soldado romano, tenía que ver desde los pies hasta la cabeza y cada parte del cuerpo. Entonces quedaba protegida por cada uno de estos elementos de la armadura. Por cada uno de estos elementos de la armadura. El soldado prácticamente estaba protegido para que ninguna parte de su cuerpo quedara expuesto a ser dañado por el enemigo. Y querido hermano, tenemos que ponernos toda la armadura de Dios, toda. No solamente te puedes poner el casco, no solamente se trata de las sandalias, no solamente se trata del pectoral, no solamente se trata de que tomes el escudo, te tienes que poner toda la armadura de Dios, toda. Se piensa que la armadura en aquel tiempo tenía un peso de alrededor de 40 kilos y que a veces un soldado tenía que cargar hasta 60 kilos. Sí, no es cómodo. Ponerse la armadura no es cómodo. Ponerse la armadura de Dios a lo mejor no es cómodo. Sin embargo, la palabra santa dice que debemos de ponernos, que debemos de vestir toda la armadura. Aún esas partes pequeñas, aún esas partes insignificantes de la armadura, aún aquello que consideremos que ¿para qué me lo pongo? Toda la armadura de Dios.
En las próximas semanas vamos a ir viendo cada una de estas partes en la que consistía la armadura de Dios. Por hoy vamos a dejarle hasta aquí, queridos hermanos, y con la bendición del Señor, el próximo miércoles estaremos considerando algunos otros puntos sobre este mismo asunto. Probablemente vayan a haber algunos cambios de día y de horario, pero ya se los estaremos notificando. Pero mientras tanto, dentro de 8 días estaremos considerando esta situación. Vamos a terminar con una oración y voy a pedirles que oremos por algunas necesidades, por algunas personas, por aquellos que están sufriendo y que están padeciendo. Así es que les invito para que en este momento, pues allí donde estás, inclines tu rostro y te pongas en actitud de oración. Vamos a orar, oremos. Padre eterno, en el nombre glorioso de Jesucristo te damos tantas gracias, Señor, porque qué grandiosa es tu palabra, por las enseñanzas que en ella encontramos, Señor. Gracias porque estamos hablando de la santidad y hoy hemos entendido, Señor, que la vida cristiana es guerra, es batalla, y hemos dicho, Señor, que es una guerra a muerte, es una guerra a muerte. Y esa guerra se declaró desde Génesis capítulo 3, allá por el verso 15, Señor, donde se nos decía que la simiente de la serpiente lucharía contra la simiente de la mujer, y que la simiente de la serpiente mordería el calcañar de la simiente de la mujer, pero la simiente de la mujer pisaría la cabeza de la serpiente. Estamos en una guerra a muerte, Señor. Y, Señor, nuestra principal defensa es la santidad. Y como hoy lo acabamos de ver, Señor, es esa armadura que tú nos has preparado y que San Pablo nos lo describe perfectamente. Señor, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, nos despojamos del viejo hombre que está viciado, Señor, por el pecado, que está contaminado por el pecado. Renunciamos a nuestra vieja naturaleza, Señor, y te rogamos que a través de tu Espíritu Santo, Padre Celestial, estés provocando santidad en nuestro ser. Esa nueva naturaleza en Cristo Jesús cada día cobre más fuerza, más poder, Señor, para que, Padre, vivamos vidas que te agraden. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que nos vistas, Señor, con la armadura divina. Sí, tú nos exhortas a través de tu palabra de que nos vistamos con esa armadura. Señor, vístenos tú y danos esa voluntad para vestirnos nosotros de esa armadura de santidad, Padre, que es para nuestra salvaguarda. Señor, en el nombre de Jesús también te quiero rogar por aquellos, mis hermanos, Señor, que están sufriendo, que están padeciendo. Tú los conoces, Señor, tú sabes, los conoces y los sabes los conoces por nombre personal. Te ruego que tú les asistas, que llegues hasta sus hogares. Si alguno de los que están siguiendo esta transmisión, Señor, están sufriendo, padeciendo, en el nombre de Jesucristo, Señor, bendíceles. Sácales adelante de esa situación de enfermedad, o de necesidad, o de desempleo, Señor, o de depresión, o de tristeza, no sé, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, bendíceles. Señor, gracias por tantas bendiciones que recibimos de tus santas manos. Cada día bendícenos más y más. En el nombre glorioso de Jesucristo te rogamos, te suplicamos esto. Amén. Amados hermanos, de esta manera terminamos con esta transmisión y quiero decirles que con la bendición del Señor nos veremos la próxima semana. Estaremos nuevamente aquí la próxima semana y recuerden, Maranata, Cristo viene, así es que estemos preparados, estemos vestidos con la armadura gloriosa de la santidad. Que el Señor les bendiga.